¿Contra qué pueblos peleaban en la antigua Grecia? Más que nada fue un conflicto militar de la antigua Grecia que enfrentó las ciudades que fueron formadas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la Liga de Delos, que fue encabezado por Atenas, y la Liga de Pelompe, que fue encabezado por por Esparta, y, y Dario, que fue encabezado por, y Persa, que fue encabezado por Dario, que este dio mismo origen a las guerras médicas que fueron para someter a las ciudades o estados griegas rebeldes en la parte occidental de su imperio. ¿En qué consistían las tácticas militares de Grecia? Más que nada, tienen la táctica marina de griega, que era investir el flanco de los navíos enemigos. ¿Cómo investirlos? En ellos mismos lo que hacían era llegar a la altura del barco enemigo o estar casi cerca del barco enemigo, y ellos quitaban o retiraban sus remos para así poder chocar el mismo barco enemigo. Y después de una vez chocado como su barco enemigo, ellos rompían sus escuadrones de espartanos para poder rodearlos entre sí y poder atacarlos y confundir al enemigo. ¿Qué pueblos eran los mejores de Grecia? Más que nada fueron los espartanos, que fueron los guerreros por excelencia, que fueron criados de la infancia para soportar terribles sufrimientos y dificultades. En Esparta logró su fama gracias al poder militar y a su valentía. Más que nada, esto se destacó, por ejemplo, ya que Atenas se centraba más que nada en construir edificios grandes, y Esparta era construida por hombres valientes que servían únicamente a la ciudad en lugar de muros de ladrillos. El ejército de Esparta era pequeño, pero la única fuerza profesional en Grecia, y la más poderosa, siendo pocos todavía. Un ejemplo que podemos ver sería en la película de 300, que ellos solo siendo 300 espartanos pudieron combatir contra 10.000 o varias legiones de soldados de Persa. ¿Qué pasaba con los que perdían las guerras? En la Grecia antigua, los perdedores de una guerra generalmente sufrían variedad de consecuencias que podían incluir la pérdida de territorio, la imposición de tributos y sanciones económicas, la esclavitud y en algunos casos extremos la ejecución pública de los líderes enemigos. Las ciudades-estados vencedoras también podían tomar prisioneros de guerra para utilizarlos como esclavos o para intercambios por los suyos que estaban en poder del enemigo. En general, las consecuencias de poder en una guerra en la Grecia podían ser muy severas y afectar profundamente la posición política y económica de la ciudad-estado derrotada. ¿Cuáles son los guerreros más sobresalientes de la Grecia antigua? La Grecia antigua es conocida por ser una de las cunas de la civilización occidental, y su historia antigua está llena de guerreros sobresalientes. Algunos de los más notables incluyen Aquiles, Leónidas, Alejandro Magno, Heracles, Perseo, Ulises y Espartaco. Estos guerreros han sido celebrados en la literatura y el arte y la cultura popular. Su legado continúa inspirando a la sociedad actual. ¿Con qué pueblos se mantienen las relaciones comerciales? En la antigua Grecia el comercio era esencial para la economía. Las ciudades-estado griegas comerciaban entre sí y con otras culturas como los fenicios, egipcios y persas. El comercio se realizaba principalmente en el mar Mediterráneo y las principales mercancías incluían el aceite de oliva, vino, cerámica y tejidos. Los griegos también practicaban la piratería y el comercio de esclavos. La moneda que utilizaba para el comercio era el dracma, que se convirtió en una moneda de comercio común en todo el mundo griego. En general, el comercio fue un aspecto crucial de la economía de la antigua Grecia y ayudó a establecer la posición de Grecia como una potencia comercial en la región del Mediterráneo. La moneda que se usaba en Grecia se llamaba o se conocía como dracma, que era el nombre de una antigua moneda que se hacía de plata de las ciudades-estado griegas y los reinos helenísticos de Asia. También se utilizaban el didracma, la tetradracma, la pentadracma, la hexadracma, la octadracma, la decadracma y etc. Los impuestos en la antigua Grecia, que estaba compuesta por numerosas ciudades-estado, estados esencialmente independientes y sus territorios circundantes, cada una de estas ciudades tenía su propia colección de tribus, clanes y familias a las que se hacía referencia como grupos de parentesco. La primera forma de tributación en Grecia requería que estos grupos de parentesco proporcionaran alimentos, materiales y mano de obra para librar una guerra y mantener monumentos religiosos.
En el año 500 a.C. se implementó la acuñación de moneda, lo que trajo consigo un gran cambio económico y el crecimiento del comercio y el comercio. Estas ciudades-estado griegas recaudaron ingresos de numerosas fuentes. Algunas tenían minas, mientras que otras se beneficiaban de la conquista de otros estados. Los impuestos fueron la forma más confiable para que las ciudades-estado griegas recaudaran dinero. Los griegos creían que un ciudadano rico estaba éticamente obligado a contribuir con su ciudad, porque la ciudad y sus trabajadores le permitían al hombre obtener esas riquezas. El honor asociado con retribuirle su ciudad fue tan grande que hubo una competencia continua entre los ciudadanos más ricos de Atenas. Las unidades de medida que utilizaban eran datilos, que equivalía al ancho de un dedo, condilos, que correspondía al ancho de 2 dedos, palamé, suponía el ancho de la palma de la mano sin el pulgar, sidame, equivalía al ancho de 2 palmas incluyendo todos los dedos. El comercio utilizado en la antigua Grecia era el comercio marítimo. Este tipo de comercio griego vino a dar a todas las necesidades de importar materiales que no había, como era madera, papiro, especies, lino, resinas, materiales de construcción y metales. Mientras que estos comerciaban con los productos de los cuales tenían grandes excedentes, que era aceite de olivo, mármol, vino, cerámicas. Este comercio se vino dando tanto a nivel nacional, es decir, entre otras ciudades-estado que conformaban a la antigua Grecia, como el resto de las colonias que había diseminadas por todo el Mediterráneo.